Una de las cosas que se notan cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, sobre todo en el tiempo de la iglesia primitiva, tiempo de los apóstoles, lo que más se nota en ellos es la frecuencia en hacer oración. De modo particular, dice que se reunían a hacer oración y también se reunían para fraccionar el pan, es decir, celebrar la Santa Misa. En cuanto a lo primero, nosotros tenemos que saber hacer oración. Es decir, la oración es algo fácil, se puede decir, porque hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier momento del día prácticamente. Así viajemos, así estudiemos, así trabajemos, así estén en casa. La oración es algo fácil, pero también la oración es algo difícil, porque a veces no sabemos, primero, qué es hacer oración. Y también es difícil porque no sabemos qué pedir muchas veces también. Por eso es que, ¿por qué es difícil muchas veces rezar, hacer oración? Muchas veces por las ocupaciones diarias que nos absorben, o simplemente porque hay una gran resistencia de parte nuestra de sentarnos a hablar con Dios. Entonces, es difícil. No encuentro el momento, no encuentro el modo, la circunstancia. Vivimos en un ajetreo constante, una preocupación constante que muchas veces rezamos, pero rezamos mal. O no sabemos rezar bien. Por eso es que se convierte en la oración algo difícil. Por eso es que para poder hacer oración tenemos que saber qué es oración primero, qué es la oración, para poder rezar bien. Dicen los santos que oración, orar, es hablar con Dios de tú a tú, como decía el Papa Benedicto XVI. Como le habla un niño de un hijo a su padre. Y a Dios podemos decirle cualquier cosa, lo que vivimos, nuestras preocupaciones, lo que hemos logrado, lo que necesitamos con su ayuda. Incluso podemos platicarle durante el día, como lo hacíamos con la gente, como lo hacemos con la gente que tenemos confianza. Le contamos nuestras cosas, nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestras alegrías. Así también tiene que ser, pero mucho más tiene que ser esa confianza con Dios. También los santos dicen que la oración es un dirigirse a Dios para alabarlo, agradecerle, reconocerlo y pedirle cosas que sean para nuestro bien. Eso es oración a grandes rasgos. Hay muchas otras definiciones que dan muchos otros santos, pero quedémonos con esto. O también con aquello que decía San Juan Pablo II en el año 97. Dice él, acá como que el santo se eleva un poco más, como que hace trabajar más a las potencias del alma, la inteligencia, la voluntad. Dice, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios y somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. Un poco más adelante dice, la oración es ante todo un acto de la inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso, pero real con Dios, un diálogo de confianza y amor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica, en síntesis, que la oración es la elevación del alma hacia Dios,
o la petición a Dios de bienes convenientes, es decir, pedirle lo que es bueno para nuestra alma y para nuestra salvación. Cualquier cosa que sea contrario a esto, por supuesto que nos la concederá, porque ante todo nos ama y nunca hará nada que nos haga daño. Por eso es que en la oración nuestra mente se eleva hacia Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes para nuestra salvación. Ese es el fin de la oración, alabar a Dios y pedirle cosas para nuestra salvación. Y esto lo vemos, como decíamos al principio, en los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad católica, dice claramente, al terminar la oración, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Dice al terminar la oración, no dice que después de toda la actividad que tuvieron, después de la oración, dice, al terminar la oración, empezaron a predicar el Evangelio con valentía. Por eso es que vemos en los primeros apóstoles la persecución o el sufrimiento, el dolor, provoca y acentúa una mayor unión de sentimientos y el recurso a Dios, que escucha las súplicas de la iglesia reunida. Cuando uno sufre es cuando más Dios escucha, siempre y cuando que uno ofrezca ese dolor a Dios, ese sufrimiento, o esa tristeza, o ese abandono, siempre y cuando que uno lo transforme en oración. Pero de modo particular, en la acción eucarística, al hacer presente la actualización de la salvación eterna, pedimos y recibimos la fuerza del Espíritu que se ha de manifestar en el testimonio valiente de nuestras palabras y de nuestras obras. Por eso es que la oración va unida a la fe. La fe, si no va acompañada de las obras, es una fe muerta. Acordémonos del apóstol Santiago. Es decir, que hace falta que pongamos por práctica la oración para que esa fe crezca. San Agustín tiene una frase en latín que tiene mucho significado, que tiene 3 palabritas que son muy interesantes en cuanto cuando él habla acerca de la oración. Aut mali, aut male, aut mala. Es decir, cuando nuestra oración no es escuchada, es porque pedimos mal. Por ejemplo, dice el santo, mali, porque somos malos y no estamos bien dispuestos para la petición. Male, porque pedimos mal, con poca fe, sin perseverancia o con poca humildad. Mala, porque pedimos cosas malas o van a resultar por alguna razón no convenientes para nosotros. Así Dios no concede. Cuando la oración está mal dirigida, mal pedida, evidentemente que Dios no va a conceder algo para mi condenación, sino que va a conceder siempre y cuando que sea para la salvación. Por eso es que hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas, vacías. Hablar mucho, digamos, constantemente. Y evidentemente que estaban pidiendo cosas, pero vacías, superfluas, que no tienen sentido. En cambio, oración prolongada, es decir, con razonamiento, con inteligencia, es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha, porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales. Por eso es que es cuando Dios nos escucha, cuando más le imploramos, por ejemplo, la salvación. Escucha más cuando le pedimos con lágrimas o con sufrimiento interno. También en medio de la alegría, pero sobre todo en estos momentos, en ese momento de oración que hay que transformarlos en oración plena, suprema,
Habíamos dicho antes en otros sermones que la enfermedad hay que transformarla en oración. El sufrimiento hay que transformarlo, hay que elevarlo a modo de oración, como decía el Padre Hurtado. Entonces le vamos a pedir la gracia de la Virgen Santísima, nos concede a ella, mujer orante, la gracia de poder rezar bien, hacer oración como corresponde, especialmente teniendo en cuenta que pedimos cosas necesarias para nuestra salvación, que es el fin principal de la oración. Ave María Purísima.